parece aburrida, compongan ustedes canciones con letra y ritmo alegre. Y esto que les voy a decir no es demagogia. La iglesia los necesita. Y en serio, lo digo alto y claro, una iglesia sin jóvenes no es iglesia. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más acá por el canal de Vidavisión. Un agradecimiento especial al hermano Luis, al hermano Minor, que nos dan pues la oportunidad de poder platicar, de poder compartir un poco sobre nuestra iglesia, de temas que causan controversia y temas que es importante que nosotros reforcemos como católicos. Un agradecimiento también al hermano Marín, que es el que nos ha estado apoyando durante este proceso. Me presento, mi nombre es Techi Escobar. Hoy nos acompaña hermana Gaby, hermana Samantha, hermano Aníbal y hermana Ángeles. También tenemos un invitado especial que es un honor tenerlo en este tema, porque es un tema muy profundo y sus conocimientos son muy buenos, con el hecho de que nos acompañe y también nos pueda, pues más que todo, pues dar ese tema, ¿verdad? Complementarlo, que el día de hoy vamos a estar hablando de la Santa Inquisición, un tema que ha causado mucha controversia, un tema que quizás algunos desconocemos como católicos, y para algunos otros sea un tema meramente como leyenda, como algo histórico, pero es relevante dentro de la Iglesia Católica. Es un tema muy profundo y presentamos pues al hermano Rich Bell, que nos acompaña el día de hoy. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo este tema que es tan interesante, ¿no? Y que muchas veces se difunden muchos errores sobre esto y hay que aclararlos, ¿no? Y eso es lo que venimos a hacer hoy. Muchas gracias, hermano Richbel. Nosotros como católicos en algún punto hemos escuchado la palabra Inquisición y algunos pues lo han estudiado, otros pues simplemente les contaron. Hoy nos gustaría pues escucharlo con sus, desde el punto de vista en base a los estudios que usted ha realizado. ¿Cómo inicia la Santa Inquisición? ¿Qué es? ¿Y cómo es que hoy en día se le conoce o se le debería de conocer? Claro, principalmente a mí me gusta hablar de la Inquisición aclarando lo que ha sido la leyenda negra, ¿sí? Porque justamente muchas personas creen es la leyenda negra de la Inquisición y no tanto qué es la Inquisición, ¿sí? Entonces las personas cuando van a hablar de la Inquisición te dicen de todo menos lo que es la Inquisición, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es la leyenda negra, ¿sí? Y para esto es muy ilustrativo esta imagen, ¿no?, que traigo por acá, que es prácticamente un meme, ¿no?, que es lo que mayormente usamos ahora en el siglo XXI, ¿no?, para transmitir una idea también. Y dice lo siguiente, una persona dice, la iglesia ha sido mala, Inquisición, cruzadas. ¿Quién dice esto? Un aficionado al anticatolicismo, historicista, que investiga, bueno, en Yahoo Respuestas, en Google o en ChatGPT, ¿no?, o en cualquier otra herramienta, que no son realmente libros que nos pueden hablar del tema. Sin embargo, los verdaderos historiadores sobre este tema nos responden lo siguiente, dice, tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de los que han venido después? Es decir, las personas mayormente hablan contra la Iglesia Católica sin saber que la Iglesia Católica es la que ha dado más luces en la historia, ¿no? Gracias a la Iglesia Católica, pues prácticamente se construyó la civilización occidental y la Inquisición viene a formar parte de estas luces que han estado a través de la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces nos quieren pintar la Inquisición como algo malo, cuando en realidad fue algo bueno para la sociedad. Si hay alguna pregunta en algún momento, pueden hacerla sin ningún problema, ¿no? Aquí igual vamos a estar explicando hasta donde conozcamos, ¿no? Porque tampoco es que soy un erudito, un historiador, no, soy una persona que le gusta estudiar, le gusta aprender y compartir lo aprendido, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Sí, comenzando acá, la leyenda negra de la Inquisición es prácticamente esos mitos, esos inventos o esas exageraciones que se han dicho sobre la Inquisición, ¿sí? Un historiador o un profesor de historia llamado Stig Weidenkopf
él nos dice lo siguiente: aprender la historia católica no solo es importante para la apologética, sino también para la evangelización, porque algunas personas creen en los mitos perpetuados contra la Iglesia y terminan perdiendo la fe. Entonces, la importancia de uno conocer los datos reales ayuda a que otras personas no pierdan la fe. Sí, porque les dicen, mira, la Inquisición fue esto, la Inquisición fue lo otro, eso no puede ser la Iglesia de Cristo. Y esto es lo que hace que las personas se confundan y abandonen la fe o terminen perdiendo la fe, ¿no? Entonces es importante conocer la historia católica para poder evangelizar debidamente. Una historiadora llamada María Elvira Roca Barea, en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, nos explica lo que es la expresión leyenda negra. Ella dice lo siguiente: la expresión leyenda negra es a veces usada de un modo general para describir modos diversos de demonización injustificada de un personaje histórico, un pueblo o una secuencia de acontecimientos. Es decir, en este caso vamos a hablar de una secuencia de acontecimientos, que es lo que fue la Inquisición, ¿sí? Entonces, una leyenda negra es una expresión que designa una percepción negativa de un personaje o un hecho histórico. Generalmente infundada o parcial, no puede confundirse con la verdad histórica. La expresión fue introducida a propósito de España y del pueblo español en 1913 por Julián Juderías, ¿no? De ahí viene la expresión leyenda negra, que se asocia también con lo que es la Inquisición, sobre todo la Inquisición española, ¿no? Pero aquí lo vamos a usar en un sentido general con lo que es toda la Inquisición, porque muchas veces se limita la Inquisición a lo que fue la Inquisición española. Sin embargo, existieron diversas Inquisiciones a través de la historia, ¿no? Otro historiador, ¿no?, sale en defensa de la historia de la Iglesia. Y esta es una persona que a mí me encanta leer y siempre recomiendo que se lea, que es Rodney Starr. Él escribió un libro llamado Falso Testimonio. Y él, en la introducción a su libro, dice las siguientes palabras, ¿no? Dice: a lo largo de mi vida he ido constatando importantes tergiversaciones de la verdad histórica derivadas de una actitud obviamente anticatólica. Es decir, quienes difunden estos mitos, estas exageraciones, estas tergiversaciones sobre la verdad histórica de la Iglesia, pues los anticatólicos, es decir, los que se oponen a la Iglesia católica. Y de esto se dio cuenta un historiador que no es católico, como es Rodney Starr. Dice: la cuestión de la historia declaradamente anticatólica es demasiado importante y sus consecuencias demasiado extendidas como para darme por satisfecho. Así pues, reuní, revisé y amplié sustancialmente mis anteriores aclaraciones y las completé con otras nuevas. Es decir, ya Rodney Starr había hecho algunos ensayos del respecto de lo que él había descubierto, ¿no?, al estudiar la historia de la Iglesia, y se había dado cuenta que muchas cosas que se decían sobre la Iglesia católica eran exageradas o eran falsas. De hecho, eso fue lo que a él lo motivó a escribir este libro, ¿no? Dice: al hacer esto, no he tratado de blanquear la historia de la Iglesia. Independientemente de la importancia que cada uno conceda a estos aspectos negativos de la historia de la Iglesia, nada podría justificar las exageraciones desmedidas, las acusaciones falsas y los fraudes patentes. En algunos casos, he llevado a cabo la investigación básica necesaria para echar por tierra las falsas afirmaciones anticatólicas, y en esos casos documento mis afirmaciones de la forma más completa posible para que cada lector pueda comprobarla. Y esta es la parte más interesante, porque él dice: finalmente, yo no soy católico romano y no he escrito este libro en defensa de la Iglesia, lo he escrito en defensa de la historia, ¿sí? Rodney Starr fue un escritor, sociólogo y profesor universitario e historiador de la religión. Es decir, una persona que estudió ampliamente lo que ha sido los acontecimientos relacionados con la historia de la Iglesia, y entre ellos, obviamente, entra la Inquisición, ¿no? Por eso él dice que se ha exagerado mucho en cuanto a esto. Y es que las leyendas negras no es algo que viene solamente de ahora, ¿no? Desde el siglo XVIII, siglo XIX, cuando se comienza a usar el término leyenda negra, sino que esto ya lo vemos aplicado desde los inicios de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos este testimonio de Tertuliano de Cartago, un cristiano del siglo II, siglo III, que dice lo siguiente. Dice: hay que aplicar el nombre de facción a quienes conspiran. Aquella vana suposición de que los cristianos son causa primera de toda pública calamidad y de todo desastre popular. Es decir, desde sus inicios
culpan al cristianismo de lo peor, ¿sí? Esto viene pasando desde los inicios del cristianismo. Y él da un ejemplo, dice, si el Tíber desborda, si el Nilo no inunda las campiñas, si el cielo se cierra, si la tierra tiembla, si viene el hambre o la peste, inmediatamente decís los cristianos a León. No es como cuando acusaron a los cristianos por la quema de Jerusalén, ¿no? Cuando hubo el gran incendio ahí en Jerusalén, en los años 70 aproximadamente. ¿Y a quién acusaron de esto? A los cristianos. Y a los cristianos, ¿qué hicieron? Los mandaron a los leones, ¿no? Por eso muchos murieron mártires en el Coliseo romano. También el célebre apologeta y expastor presbiteriano Scott Hahn, en su libro La Cena del Cordero, nos relata también otra leyenda negra que se asociaba con los cristianos, con la iglesia. Él dice, canibalismo y sacrificios humanos eran acusaciones que se rumoreaban a menudo contra las primeras generaciones cristianas. Los primeros apologistas cristianos las recogieron con el fin de rechazarlas como chisme. Ignacio hablaba del sacramento con un realismo que debió resultar chocante para la gente que no estuviera familiarizada con los misterios de la fe cristiana. Seguramente fueron palabras como las suyas, sacadas de contexto, las que alimentaron el revuelo de chismes del Imperio Romano, que una y otra vez arrojaban las acusaciones de canibalismo. En las décadas siguientes, la defensa de la iglesia recayó en un profesor converso de Samaria llamado Justino. Es decir, siempre que había una acusación contra la iglesia, tenían que salir los cristianos a aclarar realmente que era la verdad, ¿sí? Y eso es lo que justamente estamos haciendo ahora, y específicamente con el tema de la Inquisición. Esta es una de las típicas acusaciones que hacen, ¿no? Dicen, la Inquisición fue el instrumento de la Iglesia Católica para asesinar a millones de personas que no pensarán igual que ella, ¿sí? Como que, bueno, si tú piensas distinto a la Iglesia Católica, te condenan y eres asesinado, ¿no? Esa es la imagen que muchos tienen de la Inquisición. Pero aquí hay que distinguir varios periodos de lo que fue la Inquisición, ¿sí? Prácticamente la Inquisición comienza desde el siglo 13, el año 1231, que dice que la Inquisición medieval llevada ante los tribunales eclesiásticos por el Papa Gregorio IX comienza en el año 1231. Sí, hay una pregunta por acá. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano. Perdone. Buenas noches, hermano. Acá teníamos una duda respecto a la diapositiva anterior que tenía. Ahí mencionaba que la Inquisición fue el instrumento de la Iglesia Católica para asesinar a millones de personas que no pensaran igual a ella. Esa es la acusación que se hace. Ajá. Nosotros tenemos la duda aquí planteada que si la Inquisición persiguió solamente a los católicos o también a judíos, a musulmanes y protestantes. Muy buena pregunta, ¿no? Y obviamente lo vamos a tratar más adelante, pero aquí para dar una respuesta puntual, la Inquisición simplemente juzgaba a los bautizados, es decir, a los católicos. ¿Cuándo se hace esta confusión de que también perseguía a los judíos o a los protestantes? Cuando era una persona que era católica, ¿verdad? Era bautizada católica y se hacía protestante o se hacía judío. En este caso, si esa persona regresaba a la iglesia aparentemente como católico, pero seguía creyendo herejías, ahí la iglesia lo juzgaba también. ¿Por qué? Porque seguía formando parte de la iglesia. O sea, es decir, la iglesia tiene jurisdicción sobre los bautizados, no sobre aquellos que no son bautizados. Entonces, en el caso de los judíos, habían judíos que supuestamente se convertían al catolicismo, pero seguían practicando el judaísmo. Por lo tanto, estaban cayendo en herejía. Entonces, si eran bautizados, la iglesia tenía el poder y el derecho de juzgarlo, ¿sí? Porque eran sus hijos, eran súbditos de la iglesia. Pero en cierto sentido, la Inquisición solamente juzgaba bautizados católicos. No podía ir con musulmanes, judíos, no. Y en los casos que trataba con musulmanes, judíos o protestantes, es porque ya habían recibido un bautismo católico, por lo tanto ya pasaban a pertenecer a la jurisdicción de la Iglesia Católica. No sé si con eso respondí a la pregunta. Sí, muchas gracias, hermano. Perfecto. Ok, seguimos acá, ¿no? Los historiadores hoy distinguen varios periodos de la Inquisición, del año 1231 al año 1542. Podemos decir que del año 1231, la Inquisición medieval fue llevada ante los tribunales eclesiásticos por el Papa Gregorio IX. En el año 1478 después de Cristo,
La Inquisición española, subordinada a la Corona de España, fue fundada en 1478 y suprimida en 1834. Y es de esta Inquisición de la que más se habla, de la Inquisición española. Y es más un ataque hacia España que hacia la Iglesia Católica, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante el por qué. En el año 1536 se crea lo que es la Inquisición portuguesa, ¿sí? Una cosa es la Inquisición española y otra cosa es la Inquisición portuguesa. La Inquisición portuguesa estaba subordinada a la de Portugal, que también operaba en las colonias de estos países. Y en 1542 es que se crea la Inquisición romana, ¿sí? Que actualmente todavía existe, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, no, pero la Inquisición ya pasó. No, la Inquisición de la Iglesia todavía existe. Ahora se conoce como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Antiguamente se conocía como la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, es el ente, el organismo de la Iglesia encargado para poder, digamos, juzgar los casos de los bautizados que han caído en herejía, ¿sí? Entonces, la Inquisición Romana, Congregación de la Inquisición Romana y Universal, fue fundada en 1542 y sustituida por la Sagrada Congregación del Santo Oficio en 1908. Es decir, ha tenido varios nombres a través de la historia. Actualmente se conoce como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Son los que atienden los casos de si, por ejemplo, un sacerdote escribe un libro y este libro tiene errores, ¿no?, teológicos. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe es quien se va a encargar de decirnos, ese libro no lo leo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene errores. Entonces, eso se encarga la Inquisición. A través del tiempo, la Inquisición lo que hace es eso, determinar quién está cayendo en herejía y quién no, ¿sí? Y justamente acá donde viene esa explicación, ¿no? ¿Qué significa el término Inquisición? El término Inquisición proviene del latín inquisitio, que alude a la acción de inquirir, es decir, examinar determinadamente algo, detenidamente algo. O sea, investigar. Eso es lo que hacía la Inquisición, investigar, ¿sí? Ahora, la expresión leyenda negra, como ya le explicamos, es un intento de desprestigiar la Iglesia Católica mediante acusaciones falsas o exageradas de distintos eventos. Pero aquí también hay que hacer una aclaración, porque así como existe la leyenda negra, también existe la leyenda rosa. No vamos a decir que la Inquisición todo fue bonito, no, también existieron abusos, existieron ciertos errores por parte de los miembros de la Inquisición. Entonces hay que ser justos con la historia, ¿verdad? No decir que todo fue bueno, pero tampoco decir que todo fue malo. Entonces no caer ni en las leyendas negras ni en la leyenda rosa, que la leyenda rosa es lo opuesto a la leyenda negra y pretende exagerar en un sentido positivo los eventos en los que estuvo relacionada la Iglesia, ¿sí? Datos a considerar sobre la Inquisición. Como ya mencionamos, Inquisición simplemente significa investigación, ¿sí? Algo interesante es que en la Biblia ya encontramos estos procesos de Inquisición. Como bien mencionamos también, existieron diferentes tipos de inquisiciones. La Inquisición eclesiástica era querida por el pueblo, no era rechazada, como muchas veces nos quieren hacer creer. Otro punto importante es que la Inquisición solo hizo uso de 3 instrumentos de tortura: el cordel, la garrucha y la del agua, que lo vamos a explicar más adelante. Y la Inquisición, como ya mencioné, todavía existe hoy y se conoce como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ahora, vamos a ver la Inquisición en la Biblia o algunos momentos donde se puede apreciar estas acciones, ¿no?, de lo que es la Inquisición, de investigar quién ha caído en error y obviamente juzgarlo y determinar un castigo, una pena para esta persona. Si leemos el libro de Éxodo, capítulo 32, desde el versículo 1 al 35, vamos a encontrar lo siguiente. Esta es la historia del incidente de Moisés y el becerro de oro. Resumiendo esta historia, Moisés bajó de la montaña con las tablas del testimonio, ¿verdad?, con los 10 mandamientos, encontrando que su pueblo se había fabricado un becerro de oro y lo estaban adorando. Se habían vuelto herejes, ¿sí?, porque estaban adorando un falso Dios. Moisés preguntó, ¿quién le era aún leal al Señor? Y los levitas respondieron. Entonces Moisés ordenó a los levitas matar a quienes no fueran leales al Señor, y así lo hicieron. Claro, aquí hay que ver esto en un contexto histórico de la antigüedad, ¿no?
Estamos hablando de un contexto donde esta cuestión de matar o asesinar era algo pues prácticamente normal, ¿no? Se veía por parte de determinadas culturas. Ahora obviamente está más extendido lo que es el derecho a la vida, ¿no? Y esto gracias justamente a la Iglesia Católica. Dice acá, este capítulo es claramente un mensaje para eliminar a los herejes que se encontraban en medio de los creyentes. Pero aquí el procedimiento es el siguiente, ¿no? Moisés se da cuenta que hay personas que han caído en herejía, estas personas van a ser juzgadas y posteriormente van a tener un castigo, ¿sí? En Deuteronomio 13, versículo 13 al 16, también vemos algo similar. Dice, si de una de las ciudades que Yahvé, tu Dios, te da para habitar allí, te llega esta noticia, hijos de Belial han salido de en medio de ti y han seducido a los vecinos de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que no conocéis vosotros. Indagarás, y fíjense la palabra que usa, examinarás y preguntarás diligentemente. Y si resulta ser cierto y seguro que esta abominación ha sido cometida en medio de ti, no tardarás en pasar a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada, destruyéndola completamente con todo lo que hay en ella. También las bestias pasarás a cuchillo. Fíjense que nuevamente vemos esos elementos, ¿no? Examinar, investigar quién ha caído en error, en herejía, luego juzgar a esta persona y posteriormente castigarla, ¿no? Darle un castigo o una sentencia. Eso es lo que hace la Inquisición, ¿no? Pero en sí, lo que quiero que entiendan es que la Inquisición es simplemente el proceso de investigar si una persona ha caído en herejía o no, ¿sí? Lo vemos también en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 18 al 19, que dice, y si los jueces, después de una diligente investigación, hallaren que el testigo es un testigo falso y ha dicho mentira contra su hermano, harás con él lo mismo que él pensaba hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Justamente así hay que ver también la Inquisición, porque la Inquisición lo que busca es que aquellos que están cayendo en herejía, cayendo en error, si no se arrepienten, no contaminen a los demás, ¿sí? Por eso la Iglesia les pedía a ellos que se arrepintieran. O sea, prácticamente les suplicaba a ellos que dejaran ese error. Si ellos no lo hacían, pues lo que hacía la Iglesia era entregarlos al poder civil, que lo vamos a ver ahorita también con más detalle. Pero ya lo vemos prácticamente en el Deuteronomio, capítulo 19, versículos 18 y 19, que se hacía una investigación y si se hallaba que el testigo era falso o había dicho mentira contra su hermano, pues se iba también a juzgar a esa persona. Y esto lo van a entender ahora cuando veamos cómo era el procedimiento de la Inquisición, ¿no? Porque si una persona acusaba a otra falsamente, el castigo que le venía a aquel que estaban acusando lo iba a tener el que hizo la acusación falsa, ¿sí? Porque la Inquisición era justa, ¿sí? En Esther 2.23 vemos también algo similar. Dice, fue investigado, nuevamente, ¿no? Inquisición, fue investigado el asunto y resultó ser cierto, por lo cual los dos fueron colgados en una horca, escribiéndose esto en el libro de los anales en presencia del rey. En otras palabras, fue investigado la acusación que hicieron a ciertas personas y resultó que era verdadero, por lo cual fueron juzgados y sentenciados, ¿no? Entonces, esto ya nos da un precedente de lo que la Inquisición va a tomar en cuenta al momento de ejercer, ¿no?, lo que era ese tribunal, ¿sí? Con, obviamente, algunos cambios. En este caso es que la sentencia no la dictaba la Inquisición, sino el poder civil, o el castigo, en este caso lo ejecutaba el poder civil, no el poder eclesiástico. Esto es lo que hay que distinguir. En el Nuevo Testamento, ya obviamente, ya cuando viene la revelación plena con nuestro Señor Jesucristo, ya esta cuestión del matar, de asesinar, pues no es algo bien visto, ¿no? Ya se está prácticamente dejando en claro que pues, uno tiene que defender es la vida, ¿sí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, 15, 18 dice que Jesucristo mismo nos pidió inquirir a una persona dudosa y a un tribunal de personas. Él delega la autoridad final a su Iglesia Católica. Y lo vemos en este texto, ¿verdad? Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. La Inquisición primero marcó el error de la persona cuestionada. Entre ti y él solo,
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. ¿Sí? Los paganos eran personas que no reconocían al Dios de los judíos o al Dios de los cristianos. Los publicanos eran recolectores de impuestos judíos que trabajaban para los romanos. Consecuentemente, eran odiados por los judíos y vistos como pecadores. Es decir, otra palabra para ambos casos es herejes. Entonces, ¿de qué Inquisición vamos a hablar? Esto es muy importante cuando alguien quiere tratar el tema de la Inquisición. Uno tiene que preguntarle, ok, si vamos a hablar de la Inquisición, ¿de qué Inquisición vamos a hablar? Porque hay que distinguir las diversas Inquisiciones que han existido a través de la historia, sobre todo en la Edad Media. Entonces, vamos a conocer acá algunas de estas Inquisiciones. La Inquisición española, la más conocida. La autoridad suprema era ejercida por el rey, al menos formalmente, quien había obtenido del Papa la concesión y el privilegio de nombrar, más bien sugerir, inquisidores y de controlar las finanzas y el funcionamiento general de la institución. Pero la Inquisición española solamente tenía jurisdicción en España y en reinos de ultramar. Tenemos también lo que es la Inquisición portuguesa, la cual, como lo dice la palabra, ¿no?, tenía jurisdicción solamente en Portugal. Tenemos la Inquisición romana, que tenía jurisdicción en los reinos italianos, con la excepción de Sicilia y Cerdeña, que respondían a la Inquisición española. Tenemos también lo que es la Inquisición pontificia o episcopal, que muchas veces se confunde también con la Inquisición española. Esta tenía jurisdicción en toda la cristiandad, ¿sí? Es decir, la Inquisición pontificia era la que podía investigar, juzgar a los bautizados, a los católicos, en este caso, a los cristianos, ¿no? Porque en este caso los cristianos eran los católicos solamente, no todavía existían los protestantes. Ok. Si bien todas estaban encargadas de vigilar y castigar los delitos contra la fe, cada una mantenía sus particularidades sujetas a los diferentes escenarios y coyunturas, constituyendo el pontífice la autoridad máxima en unas y el obispo y el rey en otras. Por lo tanto, no puede atribuirse a una lo que es propio de la otra. ¿Sí? Orígenes y necesidad de la Inquisición. La Inquisición surgió cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Cuando aquí hablamos de que la Inquisición surge, en este momento es cuando ya se comienzan a investigar y a ver los casos de aquellos que caen en herejía, ¿sí? Aquellos que son ya prácticamente herejes y que están confundiendo a los cristianos ortodoxos, ¿no?, de la iglesia. Esto lleva a que los emperadores sintieron la necesidad de reprimir la herejía, considerándola una amenaza al orden establecido. Recordemos que la iglesia como tal o el cristianismo se convierte en religión oficial de Estado en el en el siglo IV, año 380, si no me equivoco, con el emperador Teodosio. ¿Sí? En ese momento ya el cristianismo, ser la religión oficial del Estado, cualquier otra persona, cualquier persona que llegara allí al Imperio Romano y no fuera cristiano y estuviera enseñando el politeísmo, estuviera enseñando cualquier cuestión contraria a los principios del cristianismo, era considerado un hereje. Por lo tanto, el emperador sintió la necesidad de reprimir la herejía. ¿Por qué? Porque la consideraba una amenaza al orden establecido. Y es más, en nuestros países, en Latinoamérica, la mayoría tiene como religión oficial, o tenían como religión oficial, al catolicismo, ¿no? Porque quien llegó a América a evangelizar, pues fue la Iglesia Católica, ¿sí? Claro, cuando se han dado cambios en las constituciones, ahí es donde se ha abierto la posibilidad de que, bueno, cualquier persona puede profesar su religión libremente, ¿sí? Seguimos acá. Desde las persecuciones iniciales contra los cristianos provocadas por los montanistas, es decir, un grupo herético, hasta las luchas contra las herejías medievales como el catarismo. Sobre todo hay que entender lo que es el catarismo, porque en ese momento es cuando ya empieza la Inquisición como una institución, ¿sí? Como una institución ya establecida.
La Inquisición se estableció para distinguir a los herejes verdaderos y evitar abusos y garantizar juicios justos. Aunque su papel fue fundamental en la preservación de la ortodoxia, la Inquisición sigue siendo objeto de debate debido a su impacto en la compleja y conflictiva Edad Media. En el contexto de tensiones y conflictos durante los últimos 400 años de la Edad Media, es decir, del siglo V al siglo XV, la Inquisición se convirtió en un instrumento crucial para salvaguardar la fe cristiana y enfrentar las crecientes herejías. Su enfoque en sanciones espirituales, en lugar de castigo físico, reflejó la preocupación por la salvación de las almas, marcando su relevancia en un periodo histórico complejo y desafiante. O sea, la Inquisición eclesiástica como tal vino a marcar un cambio en lo que eran los procesos de Inquisición en otros contextos, ¿no? O civiles, por decirlo así, que hacían más énfasis en el castigo, en prácticamente humillar a aquella persona que había caído en pecado, en error, bueno, en este caso un delito, ¿no? Porque como ya hablaríamos en un contexto cristiano. Sí, adelante con la pregunta. Pues primero, antes de la pregunta, pues hacerle un recordatorio a todos aquellos que nos están visualizando acá por medio del canal Viravisión, que pues prácticamente si usted tiene alguna duda también con respecto al tema en el cual nos está apoyando el hermano Rich Bell desde Venezuela, nos lo puede hacer saber por el número de teléfono que está aquí en la pantalla. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la Inquisición, pues nos la pueden hacer saber y ya nosotros se la compartimos al hermano Rich Bell, que él pues tiene muy buenos estudios en base pues a la teología, lo que es la apologética de nuestra Iglesia Católica. Con respecto a lo que usted mencionaba, en base a las citas bíblicas, pues prácticamente la Inquisición ya se practicaba, ¿verdad? Ya lo decía usted, pues era averiguar, era informarse sobre alguna herejía que ya existía, pero se puede decir que la Inquisición fue una institución exclusivamente católica, o también ya la practicaban, por ejemplo, otros grupos, otras sectas ya más adelante, y si sí son consideradas inquisiciones o es muy aparte. Sí, muy buena pregunta, hermano. Y sí, ciertamente, como dices, si hay alguna pregunta o duda de parte de la audiencia, pues pueden comunicarse con ustedes y me la hacen saber por acá y bueno, con gusto tratamos de ayudarles, ¿no? Respecto a la pregunta, Inquisición como tal no se limita solamente a la iglesia, porque como ven los textos bíblicos hablan ya en el contexto judío, ¿sí? En el contexto judío o en el contexto del pueblo de Dios, pues ya se practicaba la Inquisición. Pero la Inquisición también la vemos en las otras religiones. Por ejemplo, los musulmanes tienen sus propias inquisiciones, donde ellos también juzgaban, ¿no?, a aquellos que dejaban de profesar su fe, ¿sí? O sea, la Inquisición como tal es algo tanto religioso como civil, ¿sí? Y esto depende también. Si es un país cuya religión oficial es el Islam, van a ser perseguidos los que no sean del Islam. ¿Por qué? Porque ahí hay una autoridad que es la que debe permear, ¿sí? Entonces, si tú no eres de esa religión, te van a perseguir y te obligan a ser de esa religión. En el caso de la Iglesia Católica no era tanto así. Los que se ponían en ese tono eran más que todo los reyes, ¿sí?, o los emperadores, que querían que todas las personas fueran de esa religión. Y si llegaba una persona que no era de esa religión, pues simplemente se le tachaba como, no como hereje en sí, porque no era bautizado, sino más bien como una persona que ha cometido un delito, ¿sí? Por eso la iglesia también hizo alusiones a defender la dignidad de las personas, o sea, que cada persona tenía el deber y el derecho de seguir lo que su conciencia determinaba. Por eso la iglesia defendió muchas veces a los judíos, ¿no?, sobre todo en el caso de la Inquisición, donde a veces se acusaban falsamente a algunos judíos y se investigaban los casos y se determinaba que no, o sea, estas personas como tal no han sido bautizados, por lo tanto no pueden ser juzgados por la Inquisición, o sea, son judíos.
pero eran ya como que problemas personales, y por eso la Inquisición se encargaba de determinar esto, ¿no? Un juicio justo, no un juicio de misericordia, como dice un libro muy bueno que se los recomiendo, Inquisición, un tribunal de misericordia, del historiador Cristian Rodrigo Iturralde, argentino. La verdad que ese libro no tiene pérdida, pero respondiendo a la pregunta, pues Inquisición no se limita solamente al cristianismo, sino que hay en diversas religiones, ¿no? Incluyendo el Islam, el judaísmo, ¿sí? O diversos, digamos, países también ejercieron un tipo de Inquisición, pero era más civil, ¿no? No tanto religioso. Por ejemplo, los cristianos fueron perseguidos en lo que era Japón, lo que era China, cuando ellos iban a evangelizar. ¿Por qué? Porque ya tenían allí una religión y la cual no querían cambiar. Entonces, bueno, espero que eso haya aclarado un poco la pregunta. Ok, seguimos acá, ¿no? Quedó claro acá este punto, ¿no? Porque la Inquisición se convierte en un instrumento crucial para salvaguardar la fe cristiana en la Edad Media, ¿sí? Pero su enfoque fue en sanciones espirituales, en lugar de castigo físico. Esto ya hacía un cambio en cuanto a las inquisiciones que se realizaban, justamente lo que estamos hablando, en otras religiones o en otros países que se enfocaban más en la tortura, en asesinar, ¿no? En estas cuestiones que no les importaba la salvación del alma, sino el sufrimiento de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un castigo en sí, no era tanto preocuparse por la persona, que sí lo hacía la Inquisición de la Iglesia, ¿no? La herejía de muchos nombres, ¿no? Y les mencioné que hay que entender lo que fueron los cátaros para poder entender por qué la Inquisición tuvo que establecerse o instituirse formalmente. La secta de los cátaros, conocida por diversos nombres como albigenses, búlgaros, tejedores, entre otros, dejó una marca significativa durante la Edad Media. Su difusión masiva y la influencia en todos los estratos sociales, especialmente entre la clase baja urbana, se debieron a su aparente austeridad de vida. La doctrina cátara, de naturaleza maniquea, es decir, ya venía con ideas heréticas, centrada en la creencia en dos divinidades opuestas, llevó a rigurosos principios ascéticos, como la prohibición de la procreación y la negación de la encarnación de Cristo. Su único sacramento, el consolamentum, solo podía administrarse una vez en la vida, y quienes lo recibían enfrentaban consecuencias extremas, como el endura o el suicidio, temiendo caer nuevamente en el pecado. La secta también abrazó la violencia y la anarquía. Por eso dicen que iba a perpetuar en cuanto a desestabilizar el orden de la sociedad. Por eso la Inquisición tuvo que actuar, ¿no? La secta también abrazó la violencia y la anarquía, permitiendo y alentando robos, asesinatos y otros abusos, desafiando el orden feudal establecido. En resumen, el catarismo no solo representó una disidencia teológica, sino la teorización de la violencia y la condena de cualquier mejora en las condiciones materiales de vida. O sea, era un problema no solamente eclesiástico, esta herejía, sino también un problema para la sociedad en sí. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia? La Inquisición medieval. Durante el Concilio de Tours, en 1163, presidido por Alejandro III, se sentaron las bases de la Inquisición medieval. Aunque inicialmente liderada por obispos, la iniciativa fue limitada debido al temor generalizado a la herejía. La Inquisición legatina y la posterior monástica nacieron para contrarrestar la propagación del catarismo y otras herejías, enfrentándose a desafíos peligrosos. El Papa Gregorio IX formalizó la Inquisición en 1233, otorgando a los inquisidores un papel judicial permanente. O sea, en otras palabras, la Inquisición es como una institución de obispos que están tratando de evitar que la herejía se propague, ¿sí? Evitando que aquellos que están cayendo en herejía difundan esos errores, ¿no? Y por lo tanto, comienzan a juzgar a estas personas y obviamente separarlas de la iglesia en sí, de los cristianos que estaban dentro de la iglesia. Entonces, el Papa Gregorio IX, al darse cuenta de, vamos a decir, el buen funcionamiento de este procedimiento, formaliza la Inquisición en 1233,
y otorga a los inquisidores, es decir, a los que iban a investigar, un papel judicial permanente, especialmente ante el desinterés del monarca Federico II por la salvación de almas y su preferencia por la confiscación de bienes. Por eso les digo, a los únicos que le interesaba la salvación del alma era a la iglesia. Los demás no, los demás le interesaba era simplemente juzgar si aquel había caído en un error o no, pero no le interesaba como tal la persona. Aunque la leyenda negra, ¿verdad?, de la Inquisición habla de crueldad por parte de los inquisidores, se destaca la importancia de las directrices dadas a los monjes inquisidores por Bernardo Buy. Sí, adelante. Hermano, muy buena noche. Buenas noches. Con una duda que deja mucho que responder. Bueno, la pregunta sería, digamos, la Inquisición en su momento juzgaba según lo que ellos creían bueno, divino, digamos, esa es la pregunta. Basado, digamos, en algunos personajes que murieron a causa de, digamos así, de la Inquisición. Por ejemplo, ahí está el caso famoso de Juana de Arco, que en su momento una de las acusaciones fue por hereje, porque ella decía que tenía visiones. Sin embargo, la misma iglesia, años ya un poco más recientes, se dijo, pidió disculpas porque desmintió lo que en su momento fue acusada, y hoy por hoy hasta incluso Juana de Arco ya es canonizada, ya se considera santa. Correcto. Entonces, bueno, para esclarecer un poco eso. Claro, eso lo iba a tratar más adelante, pero igual puedo responder puntualmente. Aquí la cuestión es que esa Inquisición fue más política que eclesiástica. Es decir, fue más una cuestión entre Francia e Inglaterra que el Papa estar enterado de lo que estaba pasando allí. De hecho, cuenta la biografía de Juana de Arco que ella pedía que el Papa se enterara de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque el Papa no iba a permitir esa injusticia que sucedió con ella. Es por esa razón que Juana de Arco la canonizan posteriormente, porque las acusaciones que hicieron contra ella fueron falsas, fueron manipuladas, ¿sí? Fue algo más político, ¿sí? Una cuestión conspiranoica que se dio allí contra ella. Entonces, como tal, la iglesia lo que hace es reivindicar la figura de Juana de Arco. Pero aquí es importante señalar esto, ¿no? Así como existieron, digamos, elementos buenos durante la Inquisición, también existieron elementos malos, y eran estos. Cuando ya la parte política se introducía más de lo debido dentro de los procesos de Inquisición. Y a veces los inquisidores también se dejaban llevar por estos procesos, ¿no? Así se dejaban influenciar o mal influenciar por la parte política. Sí, el Papa Juan Pablo II, reconociendo esto, pidió perdón en el año 2000, ¿sí? por esos abusos y exageraciones que se dieron por parte de algunos tribunales eclesiásticos. Lo que no podemos hacer acá es generalizar los casos, ¿no? Por algunos casos que se dieron donde hubo abusos, donde se dieron estos lamentables juicios, pues no tan justos, no podemos decir que la Inquisición fue mala en un sentido general, ¿sí? Porque sería prácticamente deshonesto, porque todo el bien que hizo la Inquisición, pues prácticamente responde más a lo que fue la Inquisición que esos malos casos o esos casos aislados que se dieron, ¿no? De hecho, vamos a tratar también el caso de Galileo, vamos a tratar el caso de Giordano Bruno más adelante, ¿no? Pero esto para responder a la pregunta allí puntualmente, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, mire, bueno, en relación, la pregunta iba también basada en otra duda que surge un poquito más adelante. Si se juzgaban a las personas según lo que ellos creían que era bueno en su momento, por ejemplo. Me surge a mí la duda, pues, digamos, para la época de algunos santos de ese entonces que tenían algunos dones que podrían ser sobrenaturales, por ejemplo, la bilocación, la levitación, que, bueno, sabemos que la historia nos cuenta de que estas personas que tenían, o digamos, poderes sobrenaturales, por así decirlo, podían ser acusados contra herejes, específicamente, para ser más específicos, en el caso de brujería. Entonces, incluso nos narran, hay un libro también que habla del Maleus Maleficarum, donde se describe bastante de cómo identificar a alguien que es precisamente practicante de la brujería. Entonces, digamos, porque algunos santos en ese caso no fueron, digamos, atacados o no fueron procesados bajo la Inquisición, si de alguna manera
coincidían con algunos aspectos que este libro de Mareus proponía. Muy interesante la pregunta, porque justamente santos fueron juzgados por la Inquisición. Es más, hay un santo muy reciente que también fue prácticamente juzgado, perseguido por la Inquisición, pero no la Inquisición medieval, sino la Inquisición como la conocemos ahora, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, o el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, o la Instrucción del Santo Oficio, y fue el Santo Padre Pío, ¿sí? El Santo Padre Pío también fue señalado por los estigmas que él tenía, ¿sí? Entonces, ni siquiera los santos han escapado de ser juzgados por la Inquisición. Otro que recuerdo de la Edad Moderna, porque ya prácticamente pasamos la Edad Media, sería San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz también fue juzgado por la Inquisición. Santa Teresita de Lisieux también fue juzgada por la Inquisición. Sobre todo esos santos místicos fueron juzgados por la Inquisición, porque la Iglesia se cuida mucho de estos casos, ¿no? Es decir, cuando la Iglesia se entera de que hay una aparición de la Virgen, ¿no? De que se apareció la Virgen, vamos a poner un ejemplo, cuando se apareció la Virgen de Lourdes a Bernardita, ¿no? A Santa Bernardé, la Iglesia no le creía, sí. Claro, la Iglesia como tal no la iba a juzgar porque era una niña, pero si fuera sido una adulta la que decía esto, iba a ser juzgada por la Inquisición, claro está, porque esto le correspondía a la Inquisición, en este caso la instrucción del Santo Oficio. ¿Qué pasa acá? La Iglesia es justa, ¿sí? La Iglesia es justa. La Iglesia lo que te decía era a ti como que, ok, si tú tienes eso, no difundas esas ideas, si es algo solamente para ti, como en el caso de San Juan de la Cruz, ¿no? Que fue un gran místico. Si eso es solamente para ti, no lo estés difundiendo, no lo estés diciendo como que es Dios quien me está diciendo esto. ¿Por qué? Porque había ese peligro de que te acusaran a ti de hereje, de brujo, en esa parte mística. Por eso la mística fue un poco complicada en la Edad Media y la Edad Moderna, a raíz de que la Inquisición se cuidaba mucho de eso. En cuanto al libro de Malleus Maleficarum, hay que precisar algo. Ese libro ha sido muy manipulado. Es decir, existió un Malleus Maleficarum, sí, pero no es el que conocemos nosotros actualmente. El que conocemos nosotros actualmente, o el que se difunde actualmente, tiene muchos, vamos a decir, muchas exageraciones. Es decir, le incluyeron textos que en realidad no formaban parte del original. Y obviamente dicen que esto lo aprobó el Papa. Claro, el Papa aprobó el original, no ese manipulado que es el que ahora se difunde. ¿Por qué les digo esto? Porque las actas medievales enseñan que en los casos de brujería, lo que la Inquisición decía era que eso eran actos supersticiosos. No era que lo atribuían al demonio, no era que juzgaban a las mujeres como brujas. No, esto no lo hizo la Inquisición eclesiástica. ¿Quién vino a hacer esto? Los tribunales protestantes, muy posteriormente. Y tenemos un caso muy conocido, que es el de las brujas de Salem, ¿sí? En Estados Unidos. Este caso no fue una Inquisición católica, este caso fue un tribunal, y ni siquiera un tribunal justo, sino prácticamente muy, ¿cómo les diría? Fue injusto, ¿no? En este sentido, pero también era como que muy fanático, ¿sí? Muy fanático por la parte de estos protestantes puritanos que, bueno, asesinaron cantidad de mujeres que acusaban de brujería. Pero la Iglesia Católica como tal, en el caso de las que eran acusadas de brujas, se investigaban, sí, pero al final se determinaban o era que tenían problemas, prácticamente estaban locas, ¿no? O eran supersticiosas y era prácticamente una pena mínima, ¿sí? Pero en el caso de los protestantes eran más agresivos con estos casos. Entonces el Malleus Maleficarum como tal fue muy manipulado posteriormente al original y se cree también que fue a raíz de esta leyenda negra contra la Inquisición. Eso es lo que yo he podido investigar, ¿no? Obviamente esto puede estar en debate, pero en parte de lo que he investigado sobre el Malleus Maleficarum, eso es lo que puedo decir. Bueno, no sé si con eso respondo a la pregunta o pasé por alto algo. No, muchísimas gracias, Rey. Ok. Bien, seguimos acá entonces, quedamos acá en este punto.
respecto a la leyenda negra, ¿no?, que habla de crueldad por parte de los inquisidores, se destaca la importancia de las directrices dadas a los monjes inquisidores por Bernardo Gui. Estas instrucciones enfatizan la calma, la imparcialidad y la diligencia en la búsqueda de la verdad, contrarrestando la narrativa de crueldad generalizada. La Inquisición, aunque controvertida, se estableció como un instrumento central en la lucha contra la herejía en la Edad Media. El procedimiento inquisitorial, transparencia y limitación de la tortura. Esto era el cambio que hacía la Inquisición eclesiástica con las inquisiciones que ya se daban a nivel de la Edad Media, ¿no? O sea, el procedimiento inquisitorial medieval requería que el inquisidor fuera un experto en derecho y teología, ¿sí?, mayor de 40 años y respondiera directamente al Papa. Esto fue lo que no pasó con el caso de Santa Juana de Arco. ¿Sí? Nunca le presentaron al Papa las razones por las cuales ella estaba siendo juzgada. Por lo tanto, no respondían directamente al Papa, sino más que todo al poder político de ese momento. Acompañado por un hermano y un jurado de expertos, el inquisidor debía escuchar al obispo local y la opinión de los boni vidi, es decir, los hombres buenos, antes de dictar sentencia. La introducción de un notario garantizaba la transparencia del proceso. Entonces, ¿quién conformaba la Inquisición como tal? Un inquisidor que era el experto en derecho y teología, ahorita diríamos un abogado, ¿no?, en este caso, mayor de 40 años y que respondiera directamente al Papa. Iba a estar acompañado por un hermano, es decir, un católico, ¿no?, y un jurado de expertos, y el inquisidor debía escuchar al obispo local y la opinión de los boni vidi, es decir, de los hombres buenos, los que iban a testificar a favor de la persona, ¿sí?, de la persona que estaba siendo acusada. Y esto iba a estar prácticamente documentado, ¿no? Un notario iba a tener al día todo lo que se hacía en ese proceso. De hecho, por eso conocemos cómo fueron realmente los procesos de la Inquisición, porque los notarios recogieron esto en sus notas, ¿no? En una localidad infestada de herejes, el inquisidor pronunciaba un sermón y daba a los herejes un tiempo para presentarse voluntariamente. La confesión espontánea garantizaba la absolución. Se invitaba a los herejes profesos a presentarse en libertad condicional y los acusados tenían derecho a descalificar testigos maliciosos. O sea, fíjense todo lo que les daba de garantía prácticamente, ¿no?, el tribunal de la Inquisición. ¿Sí? Esto no se daba en otros tribunales. Por eso es que el tribunal de Inquisición se le conoce como un tribunal de misericordia. Porque simplemente cuando el acusado confesaba, ya era absuelto. Es decir, bueno, a Pedrito lo acusaron de que negaba la divinidad de Cristo. Llevaron a Pedrito a la Inquisición. Pedrito, ¿es verdad que tú dijiste esto? Sí. ¿Te arrepientes de lo que dijiste? Sí. Ok, ya era absuelto y ya salía de la Inquisición. Ya no era más procesado. Otros tribunales no. Otros tribunales lo que buscaban era que tú eras culpable y te mandaban a la cárcel, o te mandaban a la horca, o te mandaban, bueno, con cualquier otro castigo. En la Inquisición no pasaba así. A pesar que era una localidad infestada de herejes, el inquisidor, como dice acá, pronunciaba un sermón y daba a los herejes un tiempo para presentarse voluntariamente. Tampoco era que se le obligaba. Y la confesión espontánea era la que garantizaba la absolución. Se invitaba a los herejes profesos a presentarse en libertad condicional. En otras palabras, si la persona decía, bueno, si es verdad, yo caí en este error, yo negué la divinidad de Cristo, la iglesia no es que decía, ok, ya, te vas y listo, no. También era que le hacían como un seguimiento, y esto todavía pasa. Esto todavía pasa en nuestros países, ¿no? De hecho, este procedimiento todavía se conserva en nuestros países en los tribunales civiles. Hay personas que quedan bajo régimen de presentación o lo están siempre investigando, están viendo si no ha vuelto a caer en ese delito, ¿sí? Esto, por lo menos acá en Venezuela, yo he visto que sigue sucediendo, ¿no? También tiene este beneficio, dice, los acusados tenían derecho a descalificar testigos maliciosos. Si capaz una persona me acusó a mí porque tuvimos un problema personal, me acusó falsamente, yo podía decir, no, esa persona no tiene validez, o sea, lo que él va a decir, no, porque ya él lo va a tomar como algo personal. Entonces,
uno podía estar descalificado malicioso. A pesar de la creencia popular, la tortura era rara en la Inquisición, usándose solo en casos excepcionales, según datos como los juicios en Toulouse entre 1309 y 1323. La Iglesia en general aborrecía la violencia y los inquisidores desconfiaban de las confesiones obtenidas bajo coacción, ya que raramente eran veraces, y es muy cierto. O sea, obviamente tú vas a rechazar tu herejía si te están torturando. Por eso los inquisidores decían, no hay que torturarlos, porque si confiesan bajo tortura, pues no están siendo honestos, ¿no? Simplemente lo están haciendo para que dejen de torturarlo. Por eso se desestimaban esas confesiones que hacían bajo tortura. Las penas de la Inquisición: humanidad en la severidad y la influencia declinante del catarismo. Recordemos que el catarismo fue el detonante que llevó a que se instituyera formalmente la Inquisición. Sí, adelante. Sí, hermano Richmond, con respecto a todo lo que hemos mencionado en base a la Inquisición, antes de proceder a la pregunta o las preguntas que nosotros tenemos formuladas ahorita, solo por temas de tiempo, nos queda muy poco tiempo, entonces nos gustaría pues lanzarle unas preguntas que tenemos, tenemos dos o una, ¿verdad?, de parte del público, y pues unas que tenemos acá formuladas, entonces con las mil disculpas, ¿verdad?, con el tema. Sí, es que es un tema muy profundo, la verdad, y que es importante pues muy amplio, no saltarse, sí, ¿verdad?, cada fecha y cada estudio que hay, ¿verdad? Pero por temas de tiempo aquí del canal, nos gustaría pasar a las preguntas y respuestas, más que todo pues por parte del público, que tenemos aquí dos preguntas que nos parecieron bastante interesantes. Y entonces aquí hermana Samantha y hermana Ángeles les van a dictar las preguntas que tiene el público hacia su persona. Sí, adelante. Buenas noches. Pues una de las preguntas es si es cierto que la Iglesia Católica mandó a crear máquinas de tortura para someter a la feligresía. Esa es una de las preguntas que nos ha hecho el público en esta noche y quisiéramos que nos la pudiera responder. Con mucho gusto. Claro que sí. Justamente ese es uno de los puntos que iba a tratar, obviamente más adelante, pero como dice el hermano, es muy extenso este tema, ¿no? Entonces vamos a tratar ese punto ya directamente, ¿no? A ver, en el caso de la tortura, ¿sí?, quiero leer acá lo que nos dice un experto, ¿sí? Lo que nos dice un experto como Alfonso Junco. Alfonso Junco nos dice lo siguiente, porque esto tiene que ver mucho con la tortura. Dice: la Inquisición era querida por el pueblo. ¿Usted se imagina que la Inquisición era odiada por el pueblo? Exactamente es al revés. Era querida con entusiasmo, interpretaba y defendía el sentir unánime, constituía una auténtica encarnación democrática, era abayazadoramente popular, verdad de tanta evidencia que la confiesan y proclaman protestantes como Tignor y Prescott, o heterodoxos como Revilla y Unamuno. Ok, dando esto, otro historiador nos dice lo siguiente: el hecho es que los inquisidores no creían en la eficacia de la tortura, ¿sí? Esto lo dice Rino Camilleri en su obra La verdadera historia de la Inquisición. Ahora, el hecho de que la Iglesia no aprobara como tal las torturas no quiere decir que no haya usado instrumentos de tortura, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando de un contexto histórico diferente ahora. Obviamente ahora nosotros vemos la tortura como algo pues negativo, ¿no? Algo que no puede ser. Sin embargo, en ese momento la tortura era aplicado en distintos contextos, ¿sí? Pero la Iglesia fue muy cuidadosa en esto. Por ejemplo, en el año 1252, la bula Ac Extirpanda del Papa Inocencio IV admite la tortura, pero siempre con un médico, ¿sí? Esto es muy distinto a lo que hacían otros tribunales, que pues prácticamente les interesaba era
pues castigar y asesinar a la persona que estaba siendo juzgada. En la bula Ac Extirpanda se dice lo siguiente: el podesta o alcalde o el rector de la ciudad está obligado a constreñir a los herejes a hacer confesiones y a denunciar a sus cómplices, sin que sin embargo les haga perder un miembro o poner en peligro su vida. Esto lo dijo el Papa Inocencio IV. De esta manera, la Inquisición establece desde 1252 solo 3 torturas. ¿Sí? Si ven por allí un artículo que dice que la Iglesia usó este otro instrumento o esta cosa, de los que no les voy a mencionar, son falsos, ¿no? Son inventos, son parte de la leyenda negra. La historia real nos muestra que estos fueron los únicos instrumentos de tortura que la Iglesia permitió usar con un médico, ¿sí? Que estuviera al pendiente de que la persona no derramara sangre ni fuera asesinado, ¿no? ¿Cuáles fueron estos instrumentos? El cordel. ¿Qué era el cordel? El cordel consistía en sujetar al reo en una mesa y luego dar vueltas a un cordel arrollado a sus brazos y piernas. La garrucha. El torturado era atado de las manos, elevado y dejado caer sin llegar al suelo, lo que provocaba intensos dolores en las articulaciones. Y finalmente la tortura del agua, que consistía en verter agua sobre el rostro del torturado, produciendo una sensación de ahogamiento. Ahora, rápidamente, ¿cuáles fueron los instrumentos de tortura que nunca usó la Inquisición? La flauta del alborotador, que fue creada en el siglo XVII, y la aplastacabeza, que fue creado en el siglo XIV, la cuna de Judas, que fue creado en el siglo XV, la sierra, que fue creada en el siglo XV, la pera, que fue creada en el siglo XV, la capa de la infamia, fue creada en el siglo XVII, la doncella de hierro, creada en el siglo XIX, y así muchos otros instrumentos de tortura que se le atribuyen a la Inquisición, pero que en realidad nunca usó. Solamente usó estos 3, el cordel, la garrucha y la del agua. Buenas noches, hermano. Otra pregunta cual nos surgió fue: ¿qué delitos existían dentro del proceso inquisitorial? Ok, los delitos que la Iglesia como tal juzgaba eran las herejías. O sea, lo que la Iglesia señalaba era, por ejemplo, ¿no? Como mencioné hace rato, negar que Jesucristo era Dios, negar la Trinidad, negar un dogma de fe ya establecido, ¿sí? O también negar la autoridad de la Iglesia. Esto también era considerado una herejía. Y aquí el contexto es importante, ¿no? Porque recuerden que estamos hablando de que si el país donde estaba era un país con un rey o un gobernador católico, lo que era la herejía era considerado delito. Por lo tanto, por eso también era juzgado por el poder civil. Entonces, la Inquisición se encargaba de determinar quién había caído en herejía porque le competía a él, porque tenía que ser un teólogo, ¿no? Como vimos acá, mayor de 40 años, conocedor del derecho, quien iba a juzgar a la persona, examinar a la persona y determinar si las acusaciones que se le hacían eran verdaderas o eran falsas. Ya si la persona, al ser prácticamente determinada como hereje, no se arrepentía, la Iglesia le insistía prácticamente hasta 3, 4, 5 veces. Si la persona pues no quería reconocer su error, lo que hacía la Iglesia era entregarlo al poder civil, que iba a juzgarlo ya como un delito, y dependiendo la gravedad del pecado, de la herejía, el castigo pues iba a tener mayores consecuencias, ¿no? Muchas gracias, hermano Risbel. A la Inquisición nos surgió una duda con respecto a lo que es la política, porque muchas veces se relaciona esto, ¿verdad? Porque al momento de la Iglesia ser instituida, ya formar parte de, como una institución ya de los apóstoles, pues estaba expuesta, ¿verdad? Ahí sí que a cometer ciertos errores, porque era nueva en el mundo, estaba expuesta a cometer pues estos errores, y uno de estos errores, no sé si usted nos puede aclarar eso, fue por ejemplo, ¿qué le digo yo? Constantino, ¿verdad? Porque al momento de que él libera a la Iglesia, libera a los cristianos en decirles: miren, pueden salir pueden vender como las personas normales, como cualquier otra persona, y pueden decir ustedes pues soy cristiano, soy católico, libremente, porque Constantino era católico.
Pero Constantino, como bien decían, la religión del líder era la religión del pueblo. Entonces, el católico, él al momento de liberar también él obligaba a las personas no católicas a ser católicas. Entonces ahí nosotros nuestra duda surge a raíz de eso, si la Iglesia Católica tuvo relación con la política en el tiempo de Constantino y si fue un error o no. Muy buena pregunta y ciertamente que está relacionada, pero aquí hay que hacer una corrección, ¿no? Porque a veces es muy injusto con el emperador Constantino. A ver, hay que precisar lo siguiente: el emperador Constantino lo que hizo con la iglesia fue darle libertad de culto, ¿sí? Es decir, que tanto la iglesia como otras religiones podrían expresarse libremente, ¿sí? En el Imperio Romano. Eso lo hizo Constantino. Y Constantino también, digamos que tuvo muy presente cuál era su lugar dentro de la iglesia, porque en el Concilio de Nicea él expresa que él puede ser juzgado por los obispos, mas él no puede juzgar a los obispos. Entonces ya se hacía la distinción, o sea, Constantino por lo menos, entre lo que era la iglesia y lo que eran los emperadores o los políticos. ¿Qué pasa más adelante? Obviamente Constantino muere, vienen otros dos emperadores que la verdad no fueron muy buenos con los cristianos. En este momento no recuerdo el nombre, me disculpan allí, pero ahí sí tengo mala memoria. Porque estos dos emperadores que fueron sucesores de Constantino nuevamente permitieron en sí que el politeísmo, el paganismo tuviera más alcance que el propio cristianismo, ¿sí? Prácticamente haciendo un lado lo que ya Constantino había permitido. Pero ya cuando llega el emperador Teodosio en el año 380, él es el que hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí sí es donde comienza este problema que estás mencionando, hermano, porque ya Teodosio sí quería meterse dentro de la iglesia. No era la misma postura que tenía Constantino. No, Teodosio quería inmiscuirse en los asuntos de la iglesia, quería tomar decisiones en la iglesia. Y claro, al tener el poder político, las fuerzas militares y los obispos no, pues algunos obispos fueron coaccionados en este sentido. Y esto se va a ver, pues, a través de la historia en algunos momentos. No vamos a decir que en todo momento fue así. ¿Por qué? Porque vemos que existieron algunos momentos donde los papas actuaban más como emperadores, como políticos. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar por el emperador de turno. Es más, existieron emperadores que impusieron papas. Y de aquí también surgieron lo que se conoce como los antipapas. ¿Por qué? Porque había un papa legítimo, pero el emperador no le gustaba a este papa y él buscaba otro obispo y decía, no, este es el verdadero papa. Pero la iglesia sabía quién era el verdadero papa. Por lo tanto, los antipapas no tuvieron como tal esa autoridad que sí tenía el verdadero papa. Esto es bueno precisarlo porque en la historia de la iglesia vamos a encontrar los casos de los antipapas, que eran quienes decían ser los papas, pero en realidad no. Querían usurpar el lugar del papa legítimo, y esto lo imponían, eran los emperadores. O sea, en este caso sí querían entrar los emperadores con su parte política, pero la iglesia también hacía la precisa distinción. Algunos papas lamentablemente cayeron en ese error de dejarse influenciar por los emperadores, y otros más bien tuvieron problemas con los emperadores porque le decían, no, o sea, tu lugar es allá, la parte política, y es más, tú estás sujeto a mi autoridad, ¿sí? Le decían los papas, sobre todo cuando vemos el periodo del papado en Aviñón, en el siglo XIV, que ahí es donde se da más la confusión, porque dicen que habían 3 papas en ese momento, pero en realidad había un solo papa, los demás eran antipapas. Y también vemos cuando el papa, ya prácticamente en la Edad Moderna, cuando fue perseguido también el Papa Pío VI, si no me equivoco, por Napoleón, ¿sí? Cuando la Revolución Francesa. Entonces, la iglesia en sus mayores momentos comprendía cuál era su lugar, ¿sí? Pero en algunos momentos también existieron papas que se dejaron influenciar por los emperadores romanos. Sin embargo, y esto es bueno aclararlo, ninguno de estos papas atentó contra la doctrina católica. Lo que sí es que fueron inmorales, ¿sí? O sea, su vida no representaba realmente lo que debía ser el siervo de los siervos de Dios, que es el título que debe tener el Papa, como lo expresó el Papa Gregorio Magno. Bueno, y como última pregunta, hermano, para irnos despidiendo también,
¿La Inquisición fue culpable del genocidio indígena? ¿Esto es cierto o es falso? Quisiéramos que usted nos pudiera sacar de esa duda. Claro, aquí habría que distinguir entre Inquisición eclesiástica e Inquisición española, sí, porque a veces se confunde esto y, como ya vimos, pues no son lo mismo aunque se relacionan, ¿verdad? A ver, en este caso, cuando llegaron los españoles a América, llegaron tanto los conquistadores como los evangelizadores. O sea, aquí hay que distinguir los conquistadores de los evangelizadores. Los conquistadores querían aplicar la fuerza, querían aplicar las armas. Los evangelizadores querían aplicar la palabra, el amor. ¿Qué pasa acá? Muchos conquistadores se opusieron a los evangelizadores. Los evangelizadores querían defender a los indígenas. Y los indígenas pasaron a formar parte de la iglesia cuando eran bautizados. Por lo tanto, ¿cuándo eran juzgados los indígenas? Por la Inquisición, cuando eran bautizados. En ese momento pasaban a ser miembros de la iglesia, por lo tanto, estaban bajo la jurisdicción de la iglesia. Pero como tal, la iglesia no los asesinaba, no los perseguía a los indígenas. ¿Por qué? Porque solamente se podían juzgar a los que habían sido bautizados. Los que no habían sido bautizados se les evangelizaba. Eso es lo que hacían los evangelizadores aquí en América. Los conquistadores sí podemos decir que tuvieron sus problemas con indígenas en las luchas, y bueno, ahí se dieron pues prácticamente asesinatos de lado y lado, ¿no? Las luchas que se dieron entre los indígenas y los conquistadores españoles, pero la iglesia mediaba, la iglesia defendía a los indígenas, sobre todo la reina Isabel y el rey Felipe, porque estaban bajo la sujeción del Papa. De hecho, esto es interesante porque uno de los peores papas de la historia, ¿no?, que es el Papa Alejandro VI, uno de los papas Borgia, él se le conoce por ser un papa muy inmoral, y eso no se va a discutir. Pero él no atentó nunca contra la doctrina católica. Sin embargo, lo bueno que él hizo poco se menciona, porque siempre las personas mencionan es lo malo. El Papa Alejandro VI fue el Papa que estuvo en ese momento del descubrimiento de América. Fue el Papa el que dijo: los indígenas tienen alma, los indígenas tienen dignidad. Claro, en este caso no decían indígenas, decían los indios, ¿no? No recuerdo cómo era que se expresaban. Pero él fue el que prácticamente le dio la autoridad a la reina Isabel para que defendieran a los indígenas, y se creó lo que se conoce como la Ley de Indias, donde se defendía la dignidad de los indígenas. Entonces es interesante que uno de los papas peores e inmorales fue el que más defendió a los indígenas y también defendió a los judíos, porque en España, cuando los judíos también estaban siendo acusados falsamente, el Papa los defendió, ¿no? Que muchas veces se acusan a los católicos de antisemitas. Bueno, uno de los peores papas de la historia defendió a los judíos, ¿no? Pero esto poco se menciona. Pero en conclusión, la Inquisición aquí en América estaba sujeta a la autoridad eclesiástica, en este caso a la corona española y al Papa. Si se dieron algunos abusos, fue a instancias o vamos a decir sin conocimiento ni de la corona española ni del Papa, sino más que todo por parte de los conquistadores. Bueno, muchas gracias, hermano, por haber respondido a todas las preguntas, y pues también le agradecemos bastante el haber aceptado la invitación para poder acompañarnos en el programa el día de hoy. De verdad que creo de que tanto nosotros como aquellos que nos están viendo todavía a pesar de la hora, pues han aprendido bastante, y de verdad que sabemos de que se necesita de mucho estudio para poder llegar a responder y poder dar este tema tan importante y pues a veces tan controversial dentro de nuestra iglesia. Entonces también nos hemos dado cuenta de que el tiempo no nos alcanzó y que hay, creo que muchas preguntas que todavía tenemos. Seguramente. También los televidentes, ¿verdad? Y también sabemos de que creo que usted tiene todavía mucho para compartir con nosotros. Entonces creo que la invitación está abierta para que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Y pues también ya sea con esta, dándole continuidad a este tema, o también con otros que son de suma importancia para nosotros. Entonces, claro que sí. De verdad también creo que
Agradecemos a Dios bastante todos los medios que nos pone a disposición, porque sabemos de que a pesar de estar en diferentes países, pues tenemos la bendición y la oportunidad de poder comunicarnos y pues así también poder aprender y saber de que justamente nuestra iglesia sigue siendo siempre universal. Entonces, gracias también a quienes todavía siguen viendo el programa. De verdad que estamos muy agradecidos porque siguen con nosotros y porque nos siguen haciendo compañía. Y pues también gracias a los hermanos por haber estado el día de hoy acá. Y sí, sobre todo usted, hermano, gracias de verdad por haber dado de su tiempo y por también habernos alimentado con todo ese conocimiento. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad los felicito, ¿no?, por esta iniciativa que han tomado, porque sí hace falta compartir estas informaciones y llevar la verdad, ¿no?, porque ante tanta mentira que se difunde es necesario que nosotros llevemos la verdad, ¿no? A eso nos llama Jesucristo, a eso nos llama la iglesia y bueno, nosotros tenemos que aportar nuestro grano de arena en esto. De verdad, muchas gracias, hermano Richbel, por acompañarnos en el tema del día de hoy, un tema muy profundo, muy controversial dentro de la Iglesia Católica. Pues nosotros como jóvenes estamos expuestos a mucha información falsa, a muchos, pues vulgarmente, como dicen por ahí, chismes, ¿verdad? Y nosotros muchas veces no tenemos las armas, el conocimiento, la información necesaria y que sea correcta para poder defendernos, ¿verdad? Porque prácticamente es eso, toda la información, todo el conocimiento que nosotros pues hemos podido obtener, ¿verdad? Y que Dios nos ha dado la oportunidad también en los medios de poder compartir esta información, es con ese fin, ¿verdad? De poder compartir esa información, ese conocimiento que todos nosotros como católicos deberíamos de tener para poder evangelizar, ¿verdad? Y ya lo decía usted, de que sea una herramienta, ¿verdad? Para poder nosotros evangelizar de una manera sabia. De verdad, muchas gracias. Le mandamos pues un saludo muy grande, un abrazo muy, muy fuerte a la distancia, ¿verdad? A Venezuela. Es un placer y un honor tenerlo con nosotros y esperamos poder tenerlo en otros temas y otras actividades que tengamos más adelante. Entonces nosotros pues ya para ir finalizando vamos a realizar una oración final en forma de agradecimiento, ¿verdad? A la oportunidad que Dios nos ha dado de poder compartir con usted, hermano Richbel, y también a los hermanos del canal que nos dan pues la posibilidad de poder compartir esto a las redes sociales, a la televisión y pues para llegar a los hermanos. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien pone estos medios para que nosotros vayamos conociendo más sobre nuestra iglesia y con ello pues también nos vayamos acercando más a ti. Te agradezco porque hemos podido realizar un programa más. Sabemos de que también tú pones a las personas y a los medios para que podamos lograr y podamos llegar y llevar ese mensaje en aquellos lugares que lo necesitan. Te pido por el hermano que nos ha acompañado el día de hoy, para que tú sigas incrementando su fe y que también todas esas dudas que él vaya resolviendo a través de esas dudas que le van surgiendo, pues sean siempre motivo para estar más cerca de ti y que también le sigas dando ese don de poder seguirnos educando en la fe. Te suplico también por cada uno de los que estamos acá presentes, tanto nosotros como hermanos que hemos pasado esta transmisión, como también aquellos que están detrás de cámaras siempre apoyándonos. Te suplico que los puedas bendecir y también por aquellos que aún nos siguen viendo. Sabemos de que quizá ya es un poco tarde, pero que cuando tenemos esa sed de alimentarnos de toda esa historia y de tu palabra, pues siempre debemos de estar muy dispuestos. Te suplico que puedas seguir bendiciendo este programa y que nos acompañes en todo momento. Amén. Ahora decimos todos juntos y a una sola voz: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. También vamos a saludar a esa madre que nos acompaña en todo momento y en todo tiempo, diciendo:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por la sintonización de parte del canal. También muchas gracias, hermano Richbel, por acompañarnos. Eso es lo bonito de ser católico. Nos despedimos con estas últimas palabras. Esto es lo bonito de ser católico, ¿verdad? El ser universales, el ser hijos de Dios, el ser creación de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Universalmente, que nosotros tengamos las mismas creencias, que tengamos los mismos fundamentos, la misma educación cristiana. Entonces, qué bonito poder compartir con usted, hermano Richbel, desde Venezuela, ¿verdad? Muy lejos físicamente, pero muy cercanos religiosamente, espiritualmente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, que tenga una bendecida noche y nos veremos en una próxima. Hasta la próxima. Busquen lo grande, ambicionen lo bello, no se conformen con una vida sin sal. Salgan al mundo, sean protagonistas, la felicidad es posible. Ustedes deben armar lío dentro y fuera de las parroquias. Por ejemplo, si la música les parece aburrida, compongan ustedes canciones con letra de ritmo alegre. Y esto que les voy a decir no es demagogia. La iglesia los necesita. Y en serio, lo digo alto y claro, una iglesia sin jóvenes